¿Te gustaría elevar tu nivel de energía y bienestar de forma sencilla? En este vídeo realizaremos un fortalecimiento general con método Yuen para todos los usuarios del canal, nuestros familiares y todas las personas que conectan fuertemente con nosotros. Las leyes sistémicas de Bert Hellinger nos recuerdan que estamos todos interconectados y que pertenecemos a varios sistemas, como por ejemplo el sistema familiar. Y lo que afecta a cualquier parte del sistema nos afecta a nosotros también. Por eso incluyo a las personas nombradas anteriormente. Cuanto más mejoren ellos, más mejoramos nosotros y viceversa. El Dr. Yuen recomienda que para una primera toma de contacto fortalezcamos algunos temas generales. Y por ahí vamos a empezar. Sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es fortalecer las mejoras para que conecten fuertemente con todos los usuarios de este canal, sus familiares y las personas que conectan fuertemente con ellos. Vamos a poner eso bien fuerte y viceversa, que todas estas personas conecten fuertemente con las mejoras. Vamos a poner eso también bien fuerte. Vamos a fortalecer esta conexión al 100% con potencial infinito. Vamos a borrar a 0 menos infinito cualquier cosa que impida que esta conexión se mantenga fuerte y lo vamos a fortalecer para que se mantenga fuerte el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Reiniciamos, reprogramamos, realineamos bioordenadores. Ahora lo que vamos a hacer es separar la mente de nuestro cuerpo, separar nuestro espíritu de nuestro cuerpo para que estemos en un estado de vacío y fuertemente neutrales. Ahora vamos a fortalecer la tríada de fortalecimiento. Lo primero que está débil es el pensamiento mental, lo siguiente es la línea media y lo tercero es automático, para que todo esto se realice de manera automática. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de los átomos. Fortalecemos electrones negativos, el electrón negativo. Lo siguiente que está débil es protón positivo y neutrón neutral. Vamos a fortalecer la tríada de la vida humana. Lo primero que está débil es la mente, lo segundo el espíritu y lo tercero que está débil es el cuerpo. Vamos a fortalecer la integración de estos tres elementos, cuerpo, mente, espíritu, y vamos a ponerlos fuertes para que puedan funcionar también por separado, que estén fuertemente integrados, pero si se separan, que puedan funcionar eficazmente. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de la mente. Esta tríada se compone de pensamientos, emociones y sentimientos. Estos dificultan que se realicen las mejoras de manera eficiente. Lo primero que está débil son los sentimientos, lo siguiente son las emociones y lo siguiente los pensamientos. Fortalecemos para que haya ausencia de sentimientos, ausencia de emociones y ausencia de pensamientos. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de la claridad, la tríada de la visión interior profunda, que se compone de sensibilidad, percepción e intuición. En este caso, lo primero que está débil es la percepción, lo segundo la intuición y lo tercero la sensibilidad. Vamos a poner esta tríada bien fuerte. Ahora vamos con la tríada de la manifestación, para que se manifiesten los cambios. Lo primero que está débil aquí, vamos a fortalecer para que haya resultados. Fortalecemos los resultados, que se manifiesten los resultados. Lo siguiente son las respuestas y acciones y elecciones. Vamos a poner esta tríada de la manifestación bien fuerte. Y conectamos la tríada de la manifestación con la de la claridad. Que haya una conexión fuerte en ambas vías. De la claridad con manifestación, de tríada de la manifestación con tríada de la claridad. Lo ponemos bien fuerte. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la mente y el espíritu fuertes para separarse del cuerpo y que estén fuertes para ir a otras dimensiones, otros universos, otras existencias, otro tiempo y espacio, lugares desconocidos, agujeros negros y de gusano, fuerte para conectar con la materia oscura y con la energía oscura. Esto nos asegura que los resultados sean más eficientes. Lo siguiente que vamos a fortalecer es una tríada muy eficaz que se compone de resultados, consistencia y certeza. Lo primero que está débil aquí es la certeza, lo fortalecemos. Lo siguiente es la consistencia y lo tercero son los resultados. Certeza fuerte, consistencia fuerte y resultados fuerte. Otra tríada que no está de más fortalecer es la que se compone de precisión, exactitud y rapidez. Precisión, exactitud y rapidez. Pues ahora vamos a agrupar todos los elementos fortalecidos, todos los elementos que hemos fortalecido hasta ahora, y lo vamos a fortalecer todo al 100% con potencial infinito. Lo fortalecemos todo al 100% con potencial infinito, borramos el efecto acumulativo a 0 menos infinito y fortalecemos para que se mantenga fuerte el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reiniciamos, reprogramamos y realineamos bioordenador.
Y vamos a agrupar todas las causas, razones y fuentes que debiliten cualquiera de esos elementos. Agrupamos todas las causas, razones y fuentes, pasado, futuro, temas detonantes, elecciones, memorias, todos esos elementos, todo lo que está asociado con cualquier debilidad que haya en esos elementos que hemos fortalecido. Y fortalecemos el borrado para que se mantenga bajando a 0 menos infinito. Fortalecemos el borrado para que se mantenga fuerte al 100% infinito y que se mantenga fuerte todo esto, el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y reiniciamos nuestro bioordenador. Ahora lo que vamos a fortalecer es el octógono del borrado y todos los elementos que lo acompañan. Fortalecemos para eliminar, liberar, independiente, soltar, proteger, olvidar, perdonar incondicionalmente. Esto asegura que el proceso del borrado tenga lugar. Lo siguiente que vamos a fortalecer es el pentágono de los efectos de la resolución de las debilidades. Ponemos este pentágono bien fuerte. Lo primero que está débil es el nivel psíquico. Pues ponemos bien fuerte, fortalecemos el nivel psíquico. Lo siguiente que está débil es el nivel emocional. Pues vamos a fortalecer este nivel. Fortalecemos el nivel emocional. Lo siguiente que vamos a fortalecer es el nivel espiritual, que es el siguiente que está débil. El cuarto es el nivel mental. Y el quinto es el nivel psicológico. Vamos a agrupar estos 5 elementos y los vamos a poner todos igual de fuertes, fuertemente conectados entre sí y que haya una fuerte comunicación y apoyo. Fortalecemos esto. Ahora lo que vamos a fortalecer es la tríada de identidad errónea. Esta tríada se compone de reacciones, sensaciones y emociones. Vamos a ver cuál es el primer elemento que está débil en esta tríada. El primer elemento que se siente débil es reacciones. El segundo son sensaciones y el tercero son las emociones. Agrupamos todas las reacciones y borramos el efecto acumulativo de estas reacciones. Vamos a agrupar todas y cada una de las sensaciones y las vamos a borrar. Vamos a borrar el efecto acumulativo a 0 menos infinito. Y lo mismo vamos a hacer con las emociones. Agrupamos todas y cada una de las emociones que nos debilitan y fortalecemos el borrado para que se mantenga bajando a 0 menos infinito. Lo siguiente que vamos a fortalecer es el pentágono de las experiencias negativas de la vida. Vamos a fortalecer este pentágono y vamos a ver cuál es el primer elemento que está débil, lo que más débil está en este pentágono. Lo primero que está débil son los karmas. Bueno, vamos a fortalecer y borrar el efecto acumulativo de los karmas. Dentro de los karmas están los karmas directos, los indirectos y los parciales indirectos. Vamos a ser un poquito más finos y vamos a ver cuál es el más débil de todos estos karmas. Son los indirectos, o sea, karmas que no vienen de nosotros y que hemos heredado. Bueno, pues vamos a fortalecer este elemento. Los siguientes son los karmas directos. Vamos a fortalecer karmas directos para borrar el efecto y vamos a fortalecer los parciales indirectos, que es el tercer elemento que te está débil, que se siente débil en esa triada de los karmas. Vamos a ponerlo bien fuerte. Lo siguiente que te está débil son los traumas. Experiencias negativas traumáticas, experiencias negativas de traumas. Bueno, pues vamos a fortalecer los traumas. Fortalecer y borrar el efecto. Lo siguiente que está débil son miedos y fobias. Experiencias negativas de miedos y fobias. Bueno, pues vamos a borrar el efecto acumulativo de todos los miedos y todas las fobias que nos afectan. Aquí me gusta incluir las experiencias negativas de falta de éxito. Y es lo siguiente que te está débil. Es el cuarto elemento que te está débil. No está en el pentágono de las experiencias negativas de la vida, pero a mí me gusta incluirlo y justamente es el cuarto elemento que se siente débil. Experiencias negativas de falta de éxito. Vamos a fortalecer y borrar el efecto de todas estas experiencias negativas de falta de éxito. Y lo siguiente que se siente débil son las experiencias negativas de enfermedades. Bueno, pues vamos a fortalecer este elemento y borramos el efecto acumulativo de todas estas experiencias negativas de enfermedades. Por último, lo que está débil son las experiencias negativas de limitaciones. Vamos a fortalecerlo y borrar el efecto. Bueno, pues el pentágono de las experiencias negativas de la vida ya está fuerte, incluyendo las experiencias negativas de falta de éxito. Lo siguiente que vamos a fortalecer es el hexágono de los principios básicos del bienestar. Fortalecemos el hexágono y vamos a ver qué es lo primero que está débil. Lo primero que está débil es el propósito y la carrera, en este orden. Vamos a ponerlo bien fuerte. Lo siguiente que se siente débil es la forma física. Vamos a fortalecer la forma física, el bienestar físico y vamos a ser un poquito más finos y vamos a fortalecer los 6 elementos de la forma física. En este caso se compone de fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad y velocidad y vamos a ver cuál es el primero que está débil. Es la velocidad. Vamos a fortalecerlo. El segundo que se siente débil es la fuerza. Ponemos fuerte la fuerza, valga la redundancia. Lo tercero es la flexibilidad
Lo cuarto, la resistencia. Lo quinto que está débil es la coordinación. Fortalecemos la coordinación. Y lo sexto, la agilidad. A nivel de bienestar físico hay 3 elementos que son dolencias, afecciones y enfermedades, y vamos a ver cuál de ellas está más débil. Lo primero que vamos a fortalecer son las afecciones físicas, que es lo primero que está débil. Lo segundo, las enfermedades, y lo tercero, las dolencias. Y así queda fortalecido todo el elemento de la forma física y bienestar físico. El siguiente elemento que está débil en los soportes principales de la vida es dinero, finanzas. Vamos a fortalecer nuestra conexión con el dinero, con la energía del dinero, y que la energía del dinero conecte fuertemente con nosotros, en ambas vías. Vamos a fortalecer esa conexión y vamos a fortalecer el elemento finanzas, dinero, finanzas. La siguiente debilidad en el hexágono de los principios básicos del bienestar son las relaciones. Vamos a poner las relaciones bien fuertes, y dentro de las relaciones hay 6 tipos de relaciones que a mí me gusta separar y fortalecer individualmente. La primera que está débil es la relación que tenemos con nosotros mismos. La relación con uno mismo. Vamos a fortalecerla. La siguiente que se siente débil son las relaciones sexuales. Vamos a fortalecer esta debilidad que hay en relaciones sexuales. Lo siguiente que se siente débil son las relaciones familiares. Vamos a poner bien fuertes las relaciones familiares. Lo cuarto son las relaciones de pareja. Lo ponemos bien fuerte. Lo quinto son las relaciones personales. Y lo sexto, las relaciones profesionales. Los 6 tipos de relaciones han quedado fuertes o están más fuertes. El siguiente elemento que se siente débil es el dominio sobre el tiempo, que incluye el tener menos envejecimiento. Bueno, pues vamos a fortalecer el dominio sobre el tiempo. Lo primero que se siente débil en tiempo es futuro. Nos afecta más el futuro que el pasado. Vamos a fortalecer el futuro. Vamos a fortalecer también el pasado. Y vamos a fortalecer para que haya menos envejecimiento. Y lo siguiente que está débil es la salud. Es el elemento salud. Bueno, pues vamos a fortalecer esta debilidad. Ok, pues todos los elementos de este hexágono ahora están más fuertes. No se han fortalecido específicamente todas las causas, razones y fuentes que hay en cada elemento, pero lo que sí que hemos hecho es fortalecerlo de forma general y eso tiene un efecto fortalecedor. Lo siguiente que vamos a fortalecer es el pentágono de las debilidades mentales. Lo primero que se siente débil en el pentágono de las debilidades mentales es el elemento futuro. Pues vamos a fortalecer este elemento, esta debilidad que hay en futuro. Lo siguiente que se siente débil es descripciones y palabras. El doctor Yuen dice que una descripción, una palabra, nos puede debilitar significativamente. Entonces vamos a fortalecer este segundo vértice que se compone de descripciones y palabras. El siguiente elemento que se siente débil en este pentágono de las debilidades mentales es experiencias y acciones. Bueno, pues vamos a fortalecer bien esta debilidad. Lo siguiente que se siente débil es el elemento pasado. Vamos a fortalecer ese elemento. Y lo quinto que se siente débil son pensamientos, pensar. Vamos a ponerlo todo bien fuerte. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada del pensamiento negativo. Dentro de esta tríada, que está compuesta por 3 elementos, el primero que está débil es personas pensando entre ellas. Nos afectan los pensamientos de personas que están pensando entre ellas. Lo siguiente son los pensamientos de otras personas. Los pensamientos de otras personas es lo siguiente que nos afecta. Y lo tercero es otras personas pensando en nosotros. Ponemos los 3 elementos bien fuertes. Personas pensando entre ellas, fortalecemos esa debilidad. Los pensamientos de otros, fortalecemos esa debilidad. Y la tercera, otros pensando en nosotros. Otras personas pensando en nosotros. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de la realización, que se compone de necesidades, deseos y apetencias. Vamos a ver cuál es el primer elemento. Bueno, vamos a fortalecer primero toda la tríada y vamos a sentir cuál es el primer elemento que te está débil. El primer elemento que te está débil de estos 3 elementos es desear, los deseos. Pues vamos a fortalecer este elemento, esta debilidad. Los siguientes son apetencias y necesidades y el elemento más débil de esos 2 son las necesidades. Bueno, pues vamos a fortalecer esta debilidad en las necesidades, en nuestras necesidades. Y lo tercero es el elemento apetencias. Pues vamos a fortalecer el elemento apetencias. Y esta tríada de la realización ahora ya está más fuerte. Hay una energía más fuerte en esta tríada. La siguiente tríada que vamos a fortalecer es la tríada de los problemas, que se compone de temas, detonantes y elecciones. Lo primero que está débil aquí son los detonantes. Vamos a fortalecer todos los detonantes que detonan nuestras debilidades.
En esta triada la siguiente debilidad son los temas y la siguiente debilidad son las elecciones. Vamos a fortalecer estos tres elementos. Y ahora la triada de los problemas ha quedado más fuerte. Hay una debilidad que nos suele afectar bastante, que suele salir bastante a menudo, que es la información errónea. Información errónea que recibimos de diferentes fuentes o de nosotros mismos. En este caso hay un pentágono, que es el pentágono de la información errónea, y vamos a fortalecer este pentágono como una unidad, y vamos a ver cuál es el primer elemento que se siente débil. El primer elemento es información errónea recibida de las influencias colectivas. Vamos a fortalecer esta debilidad. El siguiente elemento que se siente débil en este pentágono es información errónea procedente de los expertos. Bueno, pues vamos a fortalecer esta debilidad. Lo siguiente es información errónea que proviene de la educación. Vamos a fortalecer esta debilidad. Información errónea que procede de nosotros mismos, que nosotros mismos nos decimos, que nosotros mismos nos damos y no es real, y en vez de mejorar las situaciones o las debilidades, lo que hace es debilitarnos aún más. Entonces vamos a fortalecer esta debilidad por información errónea de nosotros mismos o de cualquiera de otras personas, como amistades o personas con las que conectamos, que no son ninguno de estos grupos. Y lo siguiente ya que queda es información errónea que procede de nuestros ancestros. Bueno, pues vamos a fortalecer esta debilidad. Ok, pues este pentágono ahora ya está más fuerte, energéticamente está más fuerte. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la triada de la conciencia, que se compone del nivel consciente, nivel de la mente, nivel de la conciencia, la parte consciente, la parte subconsciente y la parte no consciente. Lo primero que se siente débil aquí, en esta triada, es lo no consciente. Vamos a fortalecer esta debilidad. Lo siguiente que te está débil es subconsciente. Vamos a fortalecer mente subconsciente. Y lo tercero es el consciente, la mente consciente. Volvemos a fortalecer no consciente, lo segundo subconsciente y tercero consciente. Y la triada de la conciencia ya ha quedado más fuerte. Y lo siguiente que vamos a fortalecer es la triada del tiempo. Vamos a fortalecer esta triada. Lo primero que se siente débil aquí es futuro. Lo primero que nos debilita de los tres elementos de la triada es el futuro. Lo segundo es estar atascado en el presente, estar como estancado en el presente. Vamos a fortalecer esta debilidad. Y lo tercero es pasado. Vamos a fortalecer esta debilidad. Futuro, atascado en el presente y pasado. La siguiente triada que vamos a fortalecer es la de los tres sistemas principales, que son el digestivo, el respiratorio y el reproductor. En esta triada, la primera debilidad está en el reproductor. Vamos a fortalecer el sistema reproductor. Lo siguiente es el sistema digestivo. Y lo tercero, el sistema respiratorio. Bueno, pues ponemos fuertes estos tres sistemas. En el cuerpo hay unos portales de salida que principalmente están al final del torso y en la planta de los pies y en los dedos de los pies. Vamos a fortalecer el pentágono de los portales de salida para que salga todo lo que tenemos, ya bien sea energía emocional, mental o física. Los primeros portales de salida que están débiles en este pentágono son los de las plantas de los pies. Fortalecemos estos portales de salida para que salga todo lo que tenemos por la planta de los pies y entre los dedos de los pies. También ahí hay portales de salida. Lo siguiente es el del colon. Vamos a fortalecer el portal de salida del colon. El siguiente portal de salida es el del sacro. Vamos a fortalecer el portal de salida del sacro y del coxis. El cuarto portal de salida que está débil es el de la vejiga. Fortalecemos este portal. Y el quinto portal es el de los genitales. Vamos a fortalecer los portales de salida de los genitales. Volvemos a fortalecerlos. Plantas de los pies, colon, sacro, vejiga y genitales. Y ponemos todos los portales de salida igual de fuertes. Y fuertes para que salga todo lo que tenemos. El siguiente elemento que vamos a fortalecer es el octógono del macrocuerpo al microcuerpo. Este octógono se compone de los siguientes elementos. Lo primero que está débil en este octógono son los tejidos. Vamos a fortalecer todos los tejidos del cuerpo. Lo siguiente que está débil en este octógono son los órganos. Vamos a fortalecer todos los órganos del cuerpo y de todos los sistemas del cuerpo. Lo tercero que se siente débil son los sistemas. Vamos a fortalecer todos los sistemas. Lo cuarto que está débil son las partículas cuánticas. Fortalecemos todas y cada una de las partículas cuánticas que componen el cuerpo. Lo siguiente en este octógono son los átomos. Vamos a fortalecer los átomos. Y lo siguiente que está débil son las células. Fortalecemos células
y queda estructura general y moléculas. Moléculas está más débil que estructura general y vamos a fortalecer la estructura general. Ok, pues estos elementos ya están más fuertes. Bueno, pues hemos dicho que lo primero son los tejidos, fortalecemos los tejidos nuevamente. Lo segundo son los órganos. Lo tercero, que está débil, son los sistemas. Lo cuarto, las partículas cuánticas. Lo quinto hemos dicho que son los átomos. Sexto son las células. En séptimo lugar, las moléculas. Y en octavo, la estructura general. Y ponemos todos estos elementos igual de fuertes, fuertemente conectados entre sí y que haya una fuerte comunicación y apoyo. Y también vamos a fortalecer los espacios vacíos que hay dentro de los elementos y entre los elementos. Fortalecemos los espacios vacíos que hay dentro de todos los elementos de la estructura y entre los elementos, en ese orden. Bueno, pues estos son los elementos que componen este primer fortalecimiento. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar todos esos elementos y vamos a borrar todo el efecto acumulativo a cero menos infinito. Vamos a fortalecer para estar fuertes al 100% con potencial infinito ante esas debilidades y vamos a fortalecer para que se mantenga fuerte el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Reseteamos, reprogramamos y reiniciamos. Ahora agrupamos todas las causas, razones, fuentes, temas, detonantes, elecciones, pasado, futuro y memorias, todos estos elementos que acompañen a estas debilidades que hemos fortalecido y vamos a fortalecer el borrado de todos estos elementos para que se mantenga bajando a cero menos infinito. Vamos a fortalecer el borrado para que se mantenga fuerte al 100% y potencial infinito y que todo esto se mantenga fuerte el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y reiniciamos. Y volvemos a agrupar todos los elementos fortalecidos, todas las debilidades detectadas, todo lo que hemos tocado en este vídeo. Y vamos a fortalecer el proceso de borrado para que el borrado tenga lugar. Vamos a fortalecer debilidades existentes asociadas al proceso de borrado. Vamos a fortalecer cualquier debilidad que hay aquí. Vamos a fortalecer el borrado para que se mantenga bajando a cero menos infinito. Fortalecemos el borrado también para que se mantenga fuerte al 100% y potencial infinito. Reseteamos por orden de debilidades de espíritu, mente y cuerpo. Reprogramamos el pensamiento, la percepción y la conciencia. Y reiniciamos, reposicionamos, replanteamos y realineamos nuestras vidas. Y por último, vamos a fortalecer nuestra percepción, nuestra sensibilidad y nuestra intuición para que se manifiesten los cambios, para que podamos sentir los cambios. Y vamos a acelerar nuestra percepción a este momento. Aceleramos nuestra percepción a este momento y fortalecemos para que los cambios se manifiesten de manera inmediata. Bueno, pues aquí concluye el fortalecimiento de hoy. Cuantas más veces veamos o escuchemos el contenido de este vídeo, más fuertes estaremos todos en estos temas. Este va a ser un viaje apasionante hacia el automejoramiento. Por eso te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. En el próximo vídeo fortaleceremos todos los sistemas del cuerpo con todos sus órganos de forma secuencial, empezando por el más débil hasta el más fuerte. De esta forma nos aseguramos un efecto fortalecedor mucho más eficiente. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos!